Primicias Ministries, haciendo un último llamado de arrepentimiento a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a las sendas originales del único Dios verdadero. Yod, Hey, Wow, Hey. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam. Bendito seas tú, Rey del universo, Abba de nuestras almas, Padre de nuestras almas, Padre de nuestra vida. A ti, Rey eterno, en este día, en este hermoso Shabbat, damos la gloria y honra, Padre. Este día queda separado para ti, mi Rey. En esta hora que vamos a estudiar tu Torah, Señor, tu palabra, Señor, para aprender más de lo que tú hiciste con tu pueblo, aprender más de lo que sucedió, para saber quiénes somos, mi Rey. Gracias por este tiempo, gracias porque mis hermanos y yo podemos entrar, Señor, en armonía, en Ejad verdadero, para aprender de tu palabra, mi Rey. Así que te damos gracias y Ruach HaKodesh, toma nuestra boca, nuestro cuerpo para poder, Señor, dar tu palabra así como tú quieras que la demos, mi Rey. Abre los oídos espirituales, Señor, y los corazones de los hermanos que van a estar escuchando, Padre, en este día, en el nombre de nuestro Mashiach Yeshua, Jesús, amén y amén. Bueno, amados, hemos estado en esta serie de Conociendo tu Identidad, hemos estado hablando sobre la historia de nuestro pueblo y de esta manera lo hemos estado haciendo desde Génesis hasta el libro de Reyes. Hoy estamos entrando en los Reyes, ya que en la historia hay una temporada. Hemos estado hablando de temporada. Esta es la temporada donde es la primera vez que el pueblo de Israel, luego que sale de Egipto, pasa los 40 años en el desierto, entran a la tierra prometida, y ellos estuvieron regidos o gobernados por lo que se llamaban jueces o personas señaladas que Dios ponía para que gobernara por medio de la palabra de Yahweh, por medio de la palabra de Dios. Dos cosas que quiero que tengan presentes aquellas personas que nos están escuchando por primera vez. La palabra que voy a utilizar para Dios va a ser Elohim. Una cosa es Dios en el español y Elohim es Dios, pero en hebreo. También vas a oír la palabra Yahweh, es Yod Hei Ba Hei, que es el nombre verdadero de nuestro Elohim, de nuestro Dios. Y también vas a escuchar quizás la palabra Yeshua, que es el Jesús que se conoce como el Mesías. Lo estamos hablando en los nombres Kadosh o los nombres santos en hebreo. Así que para que no te enredes, te lo estoy explicando desde el principio. Pues nada, la temporada, luego que tienen la temporada de los jueces en el pueblo de Israel, estamos hablando ya después que entraron a la tierra prometida, llega un momento donde el último juez, que es, lo conocemos como el profeta Samuel, tiene sus dos hijos que son los sucesores del manto de él. ¿Qué pasa? Estos dos hijos no eran personas que hacían lo correcto delante del pueblo, pues ellos se vendían y aceptaban soborno para hacer cualquier cosa. Como ellos gobernaban, pues lo sobornaban para imponer leyes, imponer mandatos que le facilitaban a uno o al otro. Y sabemos que la Torá o la palabra habla de que esto es incorrecto, ya que se inclina para un lado o para el otro debido al dinero que le están dando. El pueblo no quería esto y quería en su corazón el pueblo parecerse a las demás naciones que estaban alrededor de ellos. Y ellos piden a Samuel un rey. ¿Qué pasa? Delante de los ojos de Yahweh o delante de los ojos de Dios, esto no fue muy aceptado. ¿Por qué? Porque el rey que gobernaba la nación realmente no era Samuel o no era ninguno de los jueces, era el mismo Elohim por medio de los jueces. Pues Dios era el rey de ellos y daba la palabra a estos profetas para que ellos regieran toda la nación. ¿Qué sucedió? En el momento de que la nación eligió o pidió que le dieran un rey, Dios le dice a Samuel: óyeme, no fue a ti que te están rechazando, es a mí. Pero tú tranquilo, que ellos tendrán un rey y este rey lo hará. Y pues da una lista de tantas cosas que van a suceder. Y ahí entra
el primer rey de Israel, que es mejor conocido como Saúl. Saúl es el primer rey de Israel y este rey tiene ciertas características en su reinado que son, para ponerlo de esta manera, desobedientes. Este rey comienza a moverse su reinado y no comienza a hacer las cosas correctas. Tienen varios errores en camino hasta que llega al punto final de su reinado, debido a que lo que sucedió fue que él tenía que irse a hacer una guerra y había que hacer unos sacrificios que Yahweh le había dicho a él como rey y a Samuel como el profeta, que Samuel tenía que hacer esos sacrificios antes de irse a la guerra. El pueblo estaba bien desenfrenado y quería que se hagan los sacrificios. El problema que había es que el profeta no llegaba. Y el pueblo iba a matar al rey, iba a matar a Saúl. Saúl toma la decisión y dice, yo voy a hacer los sacrificios, y hace los sacrificios. Y bueno, inmediatamente termina de hacer sacrificio, llega Samuel y ahí le dijo, ¿qué has hecho? Hoy día has perdido tu reinado debido a que hiciste esto que no te mandaron a hacer. Y realmente fue la desobediencia que tuvo este rey. ¿Y por qué quiero enfocarme en que este rey perdió su reinado? Puesto que al ser desobediente y ser el primer rey que de antemano Yahweh le había dicho a Samuel, al profeta o al juez que estaba en ese tiempo, que este rey lo iba a hacer pasar por ciertas cosas que no eran buenas, pues la palabra de Yahweh se cumplió en él. Lo bueno de todo es que ya tenía un rey sucesor, que todos lo conocemos como el rey David. Y el rey David, imagínate, podemos durar aquí toda la noche y la mañana y toda una semana hablando de rey David, puesto el rey David es uno de los reyes más destacados y el que pues se conoce como el que tuvo el corazón conforme al corazón de Yahweh. Lo que sucedió con el rey David es que pues en su reinado, luego que realmente toma el reinado, duró como, tuvieron unas peleas, el Samuel y David, Saúl y David. O sea, hubieron varias cosas en la historia que podríamos hablar, pero no quiero enfocarme en esto porque quiero llegar al rey Salomón, que ahí suceden unas cosas que es el porqué de estas clases las siento tan importantes. Pero es necesario que vayamos punto por punto para que cuando uno escuche una historia, uno pueda pues ponerla en la línea de la historia del pueblo. Anyway, so el rey David, ¿verdad? Está reinando, él pasa por varias situaciones. Dos de sus hijos, uno más que el otro, quieren tomar el reinado, pues se arman ciertos problemas ahí en el pueblo. Y bueno, finalmente David da el reinado a uno de sus hijos, que es Salomón. Salomón se conoce en nuestras Biblias como el hombre más sabio, o que tenía mejor sabiduría dada por Dios. Y esto sucedió porque cuando David le da el trono, Dios afirma el trono de Salomón y le dice Dios, o Yahweh le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón sabiamente dice, bueno, dame un corazón conforme o que sabio para saber distinguir entre bien y mal, puesto tu pueblo es numeroso. Y si no tengo sabiduría, no sé cómo lidiar con este pueblo. Y esto agradó a Yahweh y le dio la sabiduría. Y pues gobernó Salomón. Una de las cosas que sucedió cuando Salomón entró al gobierno, o comenzó a ser el rey, es que comenzó a ligarse con mujeres y con personas que no eran del pueblo. Una de las reglas que tenía el rey era que él tenía que leerse toda la ley o la Torá
día y noche tenía que meditar en ella para poder gobernar a su pueblo. Y entre una de estas leyes estaba que él no podía ligarse con ninguna persona que fuera fuera del reinado o fuera de Israel, perdón, porque lo iba a traer toda su cultura y sus dioses. Y efectivamente, el pueblo comenzó a ligarse con estos demás pueblos y a levantar altares a dioses que eran ajenos a Yahweh. Eso comenzó a corromper ahí la nación. Y una de las cosas que sucedió, déjame ver si lo puedo poner aquí, es que llegó a un punto donde el reino del rey Salomón se le dio una profecía que iba a ser dividido. Y esto fue con el profeta Ahías. Y está realmente, para los que quieran buscarlo, en Primera de Reyes 11:30. Y esta es la profecía que sucede, dice en el 30 en adelante. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, lo rasgó en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, uno de los que servía con el siguiente rey, que era Roboam, que era el hijo de Salomón, puesto que este profeta le está dando la profecía de que el reino se iba a dividir. El reino de Israel, sabemos que eran las 12 tribus, si venimos en toda la historia, 12 tribus que entraron a la tierra prometida, que tuvieron los jueces, que tuvieron los reyes, y ahora en el tercer rey es que viene esto a suceder debido a toda la idolatría y a todos los problemas que había hecho, que se habían logrado durante todo este tiempo. Entonces, si recuerdan, desde los jueces, cada vez que moría el rey, que moría el juez que gobernaba con Yahweh, ellos se corrompían y se corrompían. Han tenido esta línea o este patrón de corromperse desde muchísimo antes que los reyes. El problema era que con los reyes ya era pues más descaradamente, porque el rey que se suponía que implementara la ley del pueblo o la ley que le correspondía al pueblo llevar, no lo hacía. Y entonces si corrompía al rey, era como que el rey ahora representaba al sacerdocio, porque él era el que gobernaba. Antes era el juez, pues el juez era como el sacerdote que oía la voz de Dios y la ponía, y la decía al pueblo para que el pueblo se pusiera en órbita y hiciera lo correcto. Ahora el rey, que era el que gobernaba, no lo hacía. Eso estaba corrompiéndose todo el pueblo. Entonces, volvamos a la Primera Reyes 11:30. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que tenía sobre sí, ese es el manto de oración, y lo rasgó en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así dice Yahweh, Dios, el Yahweh, he aquí, arrancaré el reino del manto de Salomón y a ti daré 10 tribus, pero él tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Bueno, aquí está la profecía que trae el profeta para en el tiempo de Salomón, donde el reino se iba a dividir. Ahora, ¿por qué es esto importante? Bueno, amados, desde esta partida, desde este momento, ya el término Israel como pueblo o como nación comienza a cambiar el significado. Y esto es importante porque si este conocimiento, carecemos de este conocimiento, muchos de los creyentes, y no entendemos por qué o judío o Judá y Israel son dos cosas diferentes, cuando Judá es Israel, es parte de Israel o es israelita, para hacerlo más claro. Entonces, ¿qué pasa? Esta profecía es dada en los tiempos de Salomón, pero no es hasta el hijo de Salomón que toma el reinado que esto sucede. Y vamos a leerlo. Déjame ver si lo puedo traer, si puedo dar el share screen y puedo ponerlo aquí. Si me permiten un segundito para que lo leamos desde Primera de Reyes 12. Y ahí vamos a leerlo. Déjame darle share screen y vamos a leerlo aquí.
Me dicen cuando si lo pueden ver. Perfecto. Ahí está. Sharing screen. Vamos a leerlo aquí desde el 12. Y dice, Roboam fue a Siquem, pues Roboam era el que seguía el reinado después de Salomón. So, este era el rey. So, Roboam fue a Siquem, pues todo el pueblo de Israel había ido allá para nombrarlo rey. So, ya vemos que este era el que iba a darle el sucesor de Salomón. La noticia llegó a Jeroboam, que fue al que se le dio la promesa, el que a Ahías le llevó las 12 piezas del manto, las 10 piezas, perdón, del manto. Y la noticia llegó a Jeroboam mientras estaba en Egipto, donde se había quedado a vivir para escapar de Salomón, pues Salomón había escuchado que a Jeroboam le iban a dar 10 tribus y Salomón lo iba a matar para que esto no sucediera, pero tú y yo sabemos que Yahweh, cuando Yahweh dice algo, eso se cumple porque se cumple. So, Salomón hubiera hecho lo que él hubiera querido, pero eso se iba a cumplir. Anyway, entonces las tribus del norte de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y cuando este llegó, fueron a hablar con Roboam y dijeron: tu padre fue muy duro con nosotros. Si tú nos tratas mejor, te serviremos a ti. En pocas palabras, si tú te comportas mejor que tu papá con nosotros, pues te vamos a servir a ti y olvídate a Jeroboam. Entonces Roboam les contestó: váyanse y vengan vengan a verme de nuevo dentro de 3 días. Así la gente se fue. Entonces el rey Roboam les preguntó a sus consejeros qué debería hacer. Estos consejeros también habían ayudado a su padre Salomón. Salomón les preguntó: ¿qué puedo contestarle a esta gente? Y ellos dijeron: si te pones al servicio del pueblo y los tratas bien, el pueblo te servirá por siempre. Pero Roboam no les hizo caso. En vez de eso, le pidió consejo a los muchachos que habían crecido con él y que estaban a su servicio, y les dijo: esta gente quiere que yo la trate mejor que mi padre lo hizo. ¿Ustedes qué opinan? Ellos les contestaron: diles que si tu padre fue duro con ellos, tú lo serás más. Si tu padre los trató mal, tú los tratarás peor. Si tu padre los azotaba con correas, tú los azotarás con látigos de puntas de hierro. Hago un paréntesis aquí, porque aquí hay una enseñanza muy buena que podemos soltar. Es que cómo es que este que iba a ser rey, que estaba siendo nombrado rey, toma el consejo de estos jóvenes en vez del consejo de los mayores que habían gobernado o habían aconsejado al rey Salomón, para que veamos que esto también sucede el día de hoy. No sé si se dan cuenta que los muchachos creen, o creemos, yo también me la creía, que los viejos no saben nada, que las personas viejas pues no están, y que los nuevos son los que deben de gobernar. Y ciertamente aquí vemos un ejemplo claro de que este rey está cometiendo un error garrafal, como dice nuestra pastora, ya que esto le va a costar realmente el reinado de todo Israel. Sigamos leyendo. Pues me quedé en el 12. Después de los 3 días, perdón, Jeroboam y los hombres de las tribus del norte fueron a ver de nuevo a Roboam, como él les había pedido. El rey les habló con dureza, no hizo caso a los consejeros, sino a los muchachos, y les dijo: mi padre fue duro con ustedes, pero yo les seré más todavía. Mi padre los azotó con correas, pero yo lo haré con látigos de puntas de hierro. Así que el rey no hizo lo que el pueblo le pidió, y es que Dios así lo había planeado. Dios así lo había planeado porque ya habíamos hablado de lo que el profeta Ahías había hecho con Jeroboam, y le había dado la profecía de que Jeroboam iba a tener las 10 tribus, pues que eran Israel, las 10 tribus del norte. Por eso dice que las tribus del norte fueron para allá. Pero mira lo que sucede después con Jeroboam. Sigamos leyendo, pues aquí está la historia completa. Así que el rey, el 15, así que el rey no hizo
lo que el pueblo le pidió, y es que Yahweh así lo había planeado para cumplir lo que había prometido a Jeroboam, hijo de Nabat. El profeta Ahías de Silo le había dicho a Jeroboam que Dios o que Yahweh le quitaría al hijo de Salomón 10 tribus de su reino y se las daría a él. Cuando todos vieron, que el rey no le había hecho caso, le dijeron: no tenemos nada que ver con David, el hijo de Jesé. No queremos que su familia reine sobre nosotros. Volvamos a nuestras casas israelitas, que la familia de David reine sobre su propia tribu. Aquí literalmente las tribus del norte rompen con Israel completa como 12 tribus y deciden irse para su casa, para el norte, y no hacerle caso a Jeroboam, que era el rey de la casa de Judá. Luego Roboam envió a Adoram, el encargado del trabajo obligatorio, a hablar con los demás israelitas, pero ellos lo mataron a pedradas. Entonces el rey Roboam subió rápidamente a su carro y escapó de la ciudad de Jerusalén. Así fue como las tribus del norte de Israel se rebelaron y no quisieron que la familia de David reinara sobre ellas. Y así fue hasta el día en que esto se escribió. Wow, ahí está claro. Cuando todas estas tribus se enteraron de que Jeroboam había vuelto, lo mandaron a llamar ante todo el pueblo y lo nombraron rey de todo Israel. La tribu de Judá fue la única que no estuvo de acuerdo, pues quería como rey a un descendiente de David. Hago un paréntesis. No sé si se han dado cuenta de que aquí está hablando de Judá como una tribu y está hablando de 10 tribus del norte. No sé ustedes, pero 1 más 10 salen 11. ¿Qué pasa? Solamente están hablando de 11 tribus porque en la historia, no sé si se recuerdan, que hablamos ¿verdad? Que Saúl era el rey, luego vino David. Ahí, entre ese tiempo, el hijo de Saúl hace un pacto con David y le dice y hace jurar a David que los descendientes de él, pues David se iba a hacer cargo, pues iban a ir a una guerra y sabía este hijo de Saúl que iban a morir, o sea, que algo pudiera suceder. Y David hace un pacto con él para que tener su descendencia. ¿Qué pasa? Saúl, que era el rey, pertenecía a una de las 12 tribus y era a la tribu de, oh my goodness, Padre Eterno, a la última tribu, perdón, no la última tribu, bueno, sí, a la tribu más pequeña se le decía. Anyway, esa tribu se vuelve con Judá y se vuelve una sola tribu, pues cuando muere esta persona, muere el hijo de Saúl y entra, ¿verdad? Y todos ellos se mueren en la descendencia. David como rey manda llamar a esa descendencia y comen y pues son rescatados por el rey David y se vuelven o se unen a la tribu de Judá, pues es la tribu de Benjamín. Finalmente me acordé, gracias Padre. Entonces, la tribu de Benjamín entra a ser parte de la tribu de Judá y se vuelven una sola tribu, pero realmente en Judá hay estas 2 tribus, que luego vamos a ver como una parte de la tribu también de los que servían en el templo, que eran los levitas, una parte, no todos, entran también a ser parte de Judá. Por eso es que ustedes ven que el apóstol Pablo o Rab Shaul dice: yo soy judío de la tribu de Benjamín. Y tú dices: pero ven acá, hermano, decídete, o tú eres de Judá o tú eres de Benjamín. Pero es que realmente esto viene desde este tiempo que Judá toma a Benjamín, y nos podemos ir hasta más atrás, hasta Génesis, cuando Judá le dice al papá, ¿verdad? Le dice a Israel: óyeme, yo me llevo a Benjamín a Egipto y si a él le pasa algo, yo soy responsable. Eso realmente, esa liga está desde allá, desde Egipto.
están ellos ligados, pero aquí vemos donde David sigue este mismo patrón. Y quería hacer ese paréntesis para que ustedes vean dónde estaban las 12 tribus que no hablaron. Así que sigamos caminando entonces. Leemos y dice, cuando hablamos de cuando Roboán llegó a Jerusalén, reunió a 180,000 soldados que eligió entre todas las familias de Judá y de la tribu de Benjamín. Míralo aquí donde aparece la tribu de Benjamín. Lo que yo estaba hablando, la tribu de Benjamín era la que había, ¿verdad? Que había entrado a ser parte de Judá para luchar contra las demás tribus. Aquí vemos los hermanos peleando, la tribu de Judá con Benjamín peleando contra las otras 10 tribus y recuperar el poder de sobre todo Israel. Pero Dios, Yahweh, habló con Semaías, un hombre que amaba y respetaba a Yahweh, y les dijo, debes darle a Roboam y a todos los de la tribu de Judá y de Benjamín, el resto del pueblo, este mensaje. Dios no quiere, o Yahweh no quiere que haya guerra contra las demás tribus de Israel, pues ellos son parientes, hermanos. Vuelvan a sus casas, pues es una orden de Yahweh. Al escuchar este mensaje, todos regresaron a sus casas como Yahweh lo había mandado. Ya con esto voy a parar de leer Biblia. Amados, ¿qué pasa? Aquí entra el gran o la gran revelación de las dos casas. ¿Qué sucedió aquí? Desde este punto en adelante, Israel como tal, como 12 tribus, ya no es Israel. Se convirtió en las tribus del norte, que se le llamaba Israel, pues eran las 10 tribus que se salieron se separaron de Judá, del reinado de Judá, ¿verdad? Y se le llamó Israel. Claro, esto fue, como podemos ver, mandado por Dios. No fue que ellos lo eligieron así, aunque parece ser así, pero vemos que Dios fue el que quería todo esto. Y luego las tribus del sur, pues era Benjamín, Judá o Judá, que se volvieron dos casas. Y aquí está lo que ya se conocía como Judá e Israelita. En pocas palabras, como dice nuestra pastora, todo judío o todo descendiente de la casa de Judá es israelita, pero todo israelita no es judío. ¿Por qué? Porque puede pertenecer a una de estas 10 tribus que se separó en este entonces del pueblo de Judá. O sea, se separaron las 12 tribus. Y aquí comienza el gran problema. Si seguimos leyendo, o les aconsejo que sigan leyendo ahí mismo, que vayan al 25, que lo pudiéramos leer, pero se hace un poquito largo. Ahí vamos a ver lo que sucedió. Pues Jeroboam, al tener a las 10 tribus del norte, tuvo mucho miedo de que estas tribus fueran al sur o a Jerusalén a dar sus ofrendas, puesto que tenía miedo de que que Roboam lo iba a engatusar, lo iba a convencer a que se quedaran por allá, y Jeroboam iba a perder el reino. Y Jeroboam crea su propio templo con sus propios dioses, con sus propias creencias, y ahí comienza la perdición de todas las 10 tribus que se fueron o se quedaron al norte. Luego vienen más reyes y más reyes y más reyes, y mientras más reyes vienen, peor se pone la cosa. Pues en las tribus del norte dejan de ir al sitio elegido por Yahweh a llevar sus ofrendas y sus sacrificios, puesto que tú no podías dar sacrificio donde te daba la gana, sino donde Dios había escogido. Y sabemos que Salomón fue el que creó o el que hizo el primer templo, y este templo pues era donde Yahweh había elegido, donde había que llevar todos los sacrificios y hacer todas
pues el alabar a Yahweh con sus sacrificios. Y pues, hermano mío, aquí comenzó el gran problema y la destrucción de estas 10 tribus. Y para adelantar un poquito, pues estos reyes comienzan a venir la temporada ahora de los reyes, y rey tras rey gobierna bajo las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, y ahí van teniendo reyes. Las tribus del norte se puso un punto, amados, donde Yahweh mismo dijo, se pusieron peor que Sodoma y Gomorra. Si usted se acuerda que es Sodoma y Gomorra, que Dios destruyó estas ciudades cuando el tiempo de Abraham, esta gente se puso peor, haciendo con sus dioses, entregando sus hijos a dioses. Esto fue la causa. Esto fue horrible. Y Dios toma una decisión. Y la decisión es que, como dice y como muchos creen en una parte de la Biblia, Él desecha a Israel. Hago un paréntesis. Él dice que desecha a Israel. A este punto se está refiriendo a las tribus del norte que se llamaban Israel. No se está refiriendo a las tribus del sur que en esta temporada se llamaban Judá. Y por eso es que mucha gente dice que Dios rechazó a Israel, puesto que lo rechazó. Pero si seguimos leyendo donde dice eso, dice en el mismo sitio que rechaza a Israel, también lo va a reconciliarse con él, y comienza el plan a hacerse más claro, a ver de qué manera Yahweh, después que dice esta palabra, iba a resolver ese problema, puesto que ya la nación amada que él tenía de 12 tribus, ahora mismo parece ser que nada más se quedan 2 tribus que Dios no ha rechazado, que ciertamente también pecaron. Ciertamente hicieron lo incorrecto delante de Yahweh, y también metieron la pata y metieron otros dioses, e hicieron 1.000.000 de cosas incorrectas también. Son las 12 tribus estaban mal, pero el reino ya había sido dividido en 2 pedazos. A este punto de la historia de nuestro pueblo, ya cuando se dice Israel, es otra cosa. No se está hablando de Israel, no se está hablando de Jacob, ni tampoco se está hablando de Israel como pueblo, sino se está hablando específicamente a las tribus del norte. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque dependiendo en qué historia o en qué punto de la historia tú dices Israel, significan diferentes cosas. ¿Por qué? Porque si yo digo Israel en el tiempo de Egipto, me estoy refiriendo a Jacob o a los descendientes de Jacob, que son los hijos de Jacob, los 12 hijos de Jacob. Todavía no se habían vuelto nación, pues se volvieron realmente nación cuando salieron de Egipto. Cuando salen de Egipto, ya que reciben los mandamientos o la Torah, entonces cuando se dice Israel, se llama la nación de Israel. Se estamos refiriendo a 12 tribus que se volvieron una nación. Cuando entramos a esta temporada de los reyes que pasa Salomón, cuando se habla de Israel, ahora nos estamos refiriendo a una porción de 10 tribus que fueron separadas, las tribus del norte, que ahora se llaman Israel. Como pueden ver, este término Israel, dependiendo en qué punto de la historia lo hablamos, es diferente. Si nos vamos al tiempo de hoy, cuando tú dices Israel, tú dices un judío, porque puesto que Israel, los judíos son los únicos que quedaron de Israel, y eso es lo que se cree. Hoy en día, cuando tú dices Israel, inmediatamente tú dices es un judío, ni más ni menos. Y esto es un término incorrecto, puesto en la historia que estamos viendo, ese término se quedó como Judá, porque más adelante vamos a ver qué sucede. ¿Por qué Israel luego se vuelve Judá? Y la gente le dice Israel a los judíos. Y eso lo vamos a ver, pero no me quiero adelantar, porque si me adelanto, entonces pierdo la línea de pensamiento. Anyway, el punto que quería también recalcar es que después que todos estos reyes ¿verdad? Gobiernan y meten la pata, Dios da 2 sentencias a estos dos reinos, al reino de Judá del sur y al reino del norte, que es Israel. La primera, la que le sucede al reino del norte,
es que va a venir un pueblo bien malo y horrible, Siria, perdón, y los va a tomar, los va pues desbaratar todos sus pueblos y los va a esparcir por toda la tierra. Cuando esto sucede, vienen estos bárbaros, sería la palabra correcta, y toman a las tribus del norte, y eso es horrible, y los comen y los matan, y los esparcieron porque ellos lo que hacían era, para romper la cultura, era tomaban a los sobrevivientes y lo mandaban a que se ligaran por todo el mundo, puesto que así rompían esa nación y no volvían a resalir. Esa fue la sentencia que dio Dios a las 10 tribus del norte, pero dio una palabra y dijo: aquí donde se dijo que ustedes eran peor que Sodoma y Gomorra, y que yo me divorcié de ustedes y que yo los solté porque ustedes fueron mal contra mí, aquí también se dirá: gran misericordia tuvo Yahweh y gran solución tuvo para traerlos de vuelta. Esto fue la profecía que dio, que todavía el día de hoy no se ha cumplido. Estamos en el proceso esto es la sentencia que dio a Israel, refiriéndome en este punto a las 10 tribus del norte. La sentencia que le dio a las tribus del sur fue la siguiente: a ti también te van a tomar, a ti también van a venir a destruirte. Y esto es Babilonia, que te va a venir a destruir, pero serás sacado. Israel será destruida completamente, será sacado de Jerusalén y serás llevado cautivo por 70 años. Y después de 70 años volverás. Esto lo dice un profeta. De hecho, hasta el profeta Jeremías también dice estas palabras. ¿Qué pasa? Que esta es la sentencia que se da a Judá. A la tribu del sur, que sabemos que ya ahora se llaman Judá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando todo esto sucede y primero vienen a la tribu del norte y vienen Siria y lo destruye y lo saca y lo manda para toda nación, solamente se queda como Israel o como descendiente de Israel, Judá. A Judá también lo vienen a destruir toda Babilonia y lo llevan cautivo hacia Babilonia, y realmente Israel, geográficamente hablando, queda vacío, quedan ahí, que pocas personas, me imaginaría que quedaron algunos sobrevivientes ahí, pero dice la palabra que estaba en ruina, que que aquí no había nada. Todos se fueron a Babilonia, refiriéndome a las tribus del sur, y allá estuvieron por 70 años. Y luego vamos a hablar para la siguiente clase vamos a hablar del retorno. Pero es importante saber que a este punto de la historia, por favor, mantengan esto en mente, las tribus, cuando se llamaba Israel, las tribus se estaban refiriendo a 10 tribus, no se estaban refiriendo a todas las tribus. Y cuando se decía Judá, se estaban refiriendo a 2 tribus, pues vimos a Benjamín y a Judá como una sola tribu. Y a las otras 10 tribus del norte, que luego se le llama Efraín, puesto que Efraín era una de las tribus que tomó más posición, o fue la profecía que dio su padre Israel dijo que iba a suceder, que Efraín iba a ser el más grande de todos sus hermanos, de las 10 tribus que había. Entonces, o de las 10 tribus que había en el norte, Efraín era el más grande, y por ende se le decía Efraín, puesto que era el que más gobernaba, el que más posesiones tenía, pues era el Papa Upa, el patriarca, vamos a decirlo. Entonces, amados míos, hasta aquí voy a dar la historia. La siguiente semana vamos a hablar del retorno de Judá, y también vamos a hablar de qué solución y qué profecía dio nuestro padre Elohim para resolver el problema de estas 10 tribus que ahora están dispersas por toda la tierra y no se sabe qué sucedió con ellas. Así que hasta aquí mi parte, amados. Si alguien quiere dar algún tipo de opinión o adaptar algo que se me haya pasado en la historia, por favor lo puede hacer ahora antes de cerrar
la conexión con Facebook para los hermanos que nos están viendo. Ustedes que se ven ahí, ¿tienen algún tipo de añadidura a lo que he dicho o estamos todos bien? ¿Todo está bien? Bueno, hermana Hilda. No, todo está bien. Lo que estaba reflexionando cuando estabas hablando que las misericordias del Señor son grandes, pero al mismo tiempo esa dispersión purifica lo que el Señor únicamente sabe, porque nosotros nos ponemos a pensar cuando pasó lo del desierto, ¿verdad? Que mandaron esos espías y solamente 2 creyeron, y por causa de que los 10 no creyeron, fueron dejados en el desierto por 40 años. Y el Señor me hacía ver que eso mismo sucede por causa de estas tribus que lo ignoraron a él, no creyeron en él, hicieron abominación, porque para el Señor el pecado más grande es la idolatría, porque lo está quitando a él. Y entonces y en su misericordia dejó que Israel entrara después de 40 años. Y ahora yo pienso lo mismo, después de tantos años de estar dispersos, en su misericordia nos trae. Y eso es una misericordia que a veces no podemos entender, pero es el corazón del Señor, es tan grande, es tan inmenso, que es impresionante. Así es, así es. Y una cosa que podemos añadir a esto, Nilda, es que de qué manera es que él hace que su pueblo entre, puesto que no solo da la solución, sino que él se vuelve la solución. Sí. O sea, que él se vuelve la solución. Y aquí es donde el Mesías es tan esperado, puesto que nuestros hermanos judíos están esperando el Mesías para que él gobierne y para que retorne el reino a Israel. Amén. Y sabemos que a este punto Israel se están refiriendo a anterior, como era anterior cuando eran 12, no eran solamente ellos. Entonces, realmente el Mesías esperado por el pueblo Kadosh, el pueblo separado, los judíos, vamos a hablarlo más específico, estaban esperando al Mesías para esto. O sea, todavía lo están esperando para que retorne el reino a sus 12 tribus, ¿verdad? Traiga a los esparcidos, los pongan todos como un reino y que venga entonces el Mesías, el que va a gobernar, que sabemos de yo que es el Mashiach Yeshua o el Mesías Jesús, que viene a gobernar a la tierra, pero él vino primero a rescatar lo que se había perdido y se está refiriendo a este tiempo o a este problema de que él había rechazado o se había divorciado de estas 10 tribus que habían hecho lo incorrecto delante del Eterno. Y luego vemos la solución que es en el Mashiach Yeshua. No solo eso, él abre la puerta para que todo el que quiera, ya sea judío, no judío, israelita, no israelita, creyente, no creyente, judío, ruso, de donde sea, dominicano, como que sea haitiano, como que sea de Italia o donde sea que sea, si cree en este Mesías que vino a morir, él le da entrada y lo vuelve, como dice el apóstol Pablo, que me estoy adelantando, disculpen, pero bueno. Ya que no, está bien, bueno. Le dice el apóstol Pablo, para que sean injertados a qué al olivo verdadero, pues es Israel. Y como habíamos aprendido en clases pasadas, realmente el nombre Israel tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Israel quiere decir aquel que pelea con Dios, gobierna con Dios, o aquel que descendientes del Altísimo, o mensajeros del Altísimo, o príncipes del Altísimo. Y como lo había dicho, un príncipe es aquel que es hijo del rey. Realmente Israel, en pocas palabras, quiere decir hijos de Dios. Eso es lo que quiere decir. Por eso, muchos en el cristianismo decía, yo me convertí a Jesús, ahora yo soy hijo. En pocas palabras, puede ser que no tengan conocimiento que tenemos, pero lo que está diciendo yo soy israelita, no se está dando cuenta porque no lo sabe. Pero realmente cuando tú dices yo soy hijo de Dios, tú estás diciendo yo pertenezco a este linaje, yo soy parte de este pueblo y yo soy de aquellos que eligió al Mashiach, que vino con el propósito
Y cuántas veces nos hemos dicho que el Mesías dijo, yo vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, refiriéndose a las 10 tribus del norte. Pero con toda su misericordia abrió la puerta para que todo el mundazo venga. Y de ahí viene, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero esto fue una puerta que él abrió para aquellos que no eran sangre, puesto que Israel, estas 10 tribus se ligaron con todo el mundo, que yo me atrevería a decir, no tengo científicamente la prueba, pero me atrevería a decir que todo el mundo está ligado. O sea, que no, de eso te quería hablar yo a ti ahora, que tú estás hablando por el espíritu. Yo creo que todo el mundo tiene en su ADN sangre israelita. Porque, de alguna manera u otra, me imagino. De alguna manera u otra, mira, conozco muchas personas, yo no me lo he hecho, pero conozco de muchas personas que se han hecho la prueba del ADN. Entonces, pero aprendí, es que me dice una hermana, por cierto, tú la conoces, Aimé, la esposa de Fernando. Bueno, ellos se hicieron el examen a ver si tenía ella de Israel. Entonces ella me explica que le da 1% de esto y 1%, y el más chiquitito, que era un 10%, le da de Israel. Entonces dice, cuando te enseñan la tabla, parece que es el último. Dice, eso quiere decir que mi base original, no era que era la última raza, era que su base original era israelita. ¿Ves? Y entonces me pasa con una amiga nicaragüense, es decir, hay muchas personas que sí se lo han hecho, lo han comprado, se lo han hecho y da siempre. Algunos le da más, algunos les da menos, pero no conozco a uno que se lo haya hecho que no le dé un porcentaje. Es lo que tú dices. Y esto, mira, Miguel 5.4, esto no está en la Biblia y esto es mi pensamiento. Miguel 5.4, lo estoy creando ahora mismo. Dice de esta manera, yo creo que el Eterno en su gran misericordia dijo, yo voy a tomar todo esto. Mandó estas 10 tribus, él sabía que se iban a ligar, él sabía que se iba a perder, él sabía que Israel como tal, como 10 tribus, jamás iban a ser igual, se iban a ligar por ahí, pero ese linaje es santo, porque lo que él llamó santo es santo es. Entonces se iba a ligar por ahí y él iba a traer la solución. ¿Cuál era el problema? El problema es que en la misma Torah, en la misma ley, dice que cuando el marido, sabemos que en el pueblo de Israel, la relación con Dios se trata como el marido, e Israel en el tiempo antiguo, antes de la división, estoy refiriéndome a las 12 tribus, era la novia. Cuando el novio rechaza a la novia, y se divorcia, no se puede volver a casar con ella cuando esa novia tiene otro esposo. Pues Israel, refiriéndome ahora a las 10 tribus, no tuvo otro esposo, tuvo muchísimos otros esposos, literalmente una prostituta, como lo llama el Eterno, tuvo muchos dioses, en pocas palabras. Como pasó con el profeta Oseas, que lo dice así. Eso es lo que pasó con el profeta Oseas, es exactamente lo que pasó. ¿Qué sucede? Que Dios no se puede casar con ella por su misma palabra, por su misma ley. Pues no puedo elegirte para atrás porque ya tú no puedo romper mi propia ley. Te prostituiste. Te prostituyó. Entonces, ¿cuál es el problema? Ni los mismos israelitas sabían de qué manera Dios iba a arreglar todo esto, porque ellos ya metieron la pata de una manera que Dios no iba a romper su ley por ellos. ¿Qué hace el Eterno? Se vuelve carne, ¿verdad? Para luego morirse, para que entonces liberara a su pueblo Israel, para que se pueda casar con quien le dé la gana y no se prostituya más. Pero ¿qué hace? Resucita y dice, ahora tienes la oportunidad de elegir a quien te dé la gana, pero yo te digo, elígeme a mí y yo te haré pueblo santo de nuevamente y te voy a coger como mi esposa. Esa es la solución, pues es lo que Yeshua hizo en la cruz del Calvario. Esta es realmente yo diría la razón principal por qué el Mesías Yeshua murió en la cruz del Calvario. ¿Qué pasa? A esto se le adapta 1.000.000 de otras cosas que él hizo ahí, porque no solo fue eso, sino que le dio entrada a todo lo que no eran linaje, abrió las puertas para todo el mundo que eligiera, etcétera, 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 y todo lo que aprendimos anteriormente
sin importar la religión que uno haya venido, ya sea católico, apostólico, adventista, no, qué sé yo, tantas religiones que ya no sé cómo se llaman. Pero esto realmente es el por qué el Mesías Yeshua murió en la cruz del Calvario. Ahora bien, por alguna razón, esta parte no se había revelado, o ya bueno, lo había revelado a nosotros, puesto que no entendíamos que somos parte ahora de este pueblo. Y a los judíos, no sé ustedes cómo le pasaba, pero todo el mundo lo miraba como medio raro porque mataron al Mesías. Uno decía, no, esa gente mató al Mesías. Y realmente, como él dice, nadie le tomó la vida, él la dio. Pues era necesario de que él muriera y resucitara para que entonces estas 10 tribus vuelvan a ser parte del pueblo. Y vuelvo y repito, y abrió la puerta para que todo quien él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hago un paréntesis. Creer es no decir, yo creo en el Mesías. No. Creer viene con lo que yo digo, es lo que yo pienso, y lo que yo pienso es lo que yo hago. Si lo que yo digo y lo que yo pienso no está en incoherencia, hermano, usted no cree en eso. Si lo que yo digo y yo pienso está en incoherencia, pero lo que yo digo y lo que yo pienso no está en coherencia con lo que yo hago, está en problema. Este es el ciclo perfecto de nuestra fe, de que todo esto tiene que ser un círculo de yo pienso, yo digo, yo hago, yo pienso, yo digo, yo hago, o como lo puso el apóstol Pablo, después la fe, la certeza de lo que, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. También digo, la fe sin obra es muerta, refiriéndose a que tú tienes que decir lo que tú piensas, ¿verdad? Es la certeza, o sea, tú estás certero que tú crees o que tú sabes que eso es así, pero si tú no haces la obra con eso, pues esa fe no sirve. Eso es mentira, tú no crees en eso. Tú estás convencido, pero tú no lo estás haciendo. So, sorry, no lo crees, porque si lo creyera, lo hiciera. Entonces, o sea, o no estás seguro de que eso es así. Anyway, al final, lo que quiero decir es que esto es la razón por la cual nuestro Mesías es tan importante. Pues sin el Mesías no existe nada, no solución alguna a que los israelitas, refiriéndome a las 10 tribus, pudieran entrar. Y ahora bien, como usted y yo hablamos, Nilda, estos israelitas se ligaron a todo el mundo y estamos claros, todo el mundazo tiene que tener de alguna manera, tienen que tener 1% o mitad de 1% o la milésima de 1%. O vamos a decir esto, Dios fue tan bueno que dijo, Emma, no soy israelita, solo cree en mí y a mi mandamiento y ten fe en mí y yo te dejo entrar. O sea, si eso no es justicia, yo no sé lo que es justicia, porque Dios mío, Padre, ¿qué clase de misericordia con justicia y con gracia? Eso sí es gracia. Eso sí es tener, verdad, darse por completo. Hermano mío, sorry, yo creo que me pasé. No, está tremendo. Mira, cuando uno piensa que tú ves que están llegando hacia Israel de diferentes naciones, uno dice, bueno, más o menos los europeos, bueno, porque tú sabes, tienen características, pero ¿qué características tiene un japonés? ¿Qué características que uno puede decir que es un judío, tiene un etíope? Y hay miles de etíopes que han regresado a Israel. Entonces, verifica lo que estamos hablando. Él está en todo el mundo y si activa eso cuando por fe, ¿te acuerdas cuando iba el maestro caminando y aquella mujer le rogaba que decía que aún los perrillos comían la sobra de la mesa? Y él se vira y le dice, no he encontrado en Israel una fe como la tuya, es decir, la fe, que es lo que tú estás hablando, activa eso que llevamos en el espíritu y llevamos en la sangre. Yo siempre dije, tanto que nosotros decíamos, no, me cubro con la sangre de Cristo. Y yo decía, una gota, una milésima, que yo sé de medida, que no se puede ver porque hay que verlo por un microscopio, una milésima de esa sangre tiene poder renovador, tiene el poder porque es diferente, ¿me entiendes? A tanto es así que, bueno, no vamos a caer cuando él se encarnó en María porque tendríamos ahí científicamente mucho que hablar. Pero es suficiente para nosotros creer que él no derramó solamente su sangre en el madero, él la derramó ya en la sangre de todos los hombres,
porque todavía hay, ¿qué profeta es que dice, acuérdate que somos carne, derrámate, porque acuérdate que somos carne? Es decir, él está hablando no solamente, él está hablando para todo el mundo. Y ahorita yo sé que es uno de los profetas menores. Y él dice, derrámate sobre nosotros porque somos carne. Y está hablando en general. Exacto. Amén. Abriendo la puerta para todo el mundazo. No, y además de abrir la puerta para todo el mundo, se ve que cuando salen las 10, entonces, y decimos, como se dice, se ha dividido, ido por todos los lados. Y como decía la hermana Nilda, muchas veces se hacen los estudios y sale, un 10%, un 5, 2, lo que sea. Imagínate para aquellos los que quieren convicción, porque hay gente que no es simplemente por fe, que tiene que mostrarle. Y fíjate ahí, toda esa gente que han vuelto tiene un 5, un 2%, aunque sea un poquito. Ahí tú tienes ya, porque en los tiempos de antes y en la cultura de Israel, de donde viene Jesucristo, Yahweh, Dios mismo, ¿qué pasa? Que ellos no se juntaban con cualquiera, sino era con su linaje, con su descendencia. Más sin embargo, ahora nosotros podemos ir no solamente por fe, sino de que, yo tengo una pintita ahí, un poquito de que sí soy. ¿Por qué? Amén. Porque puedo ser de esa tribu que se deshizo y se fue por otro lado. Ahí yo tengo un poco. Y de ahí él sí puedo hacer la novia, sí puedo hacer parte de. Porque ya de ahí estoy regado entre todo eso. Además de que si no lo tuviera, por fe fue añadido. Amén. O tienes las dos opciones. O como yo le dije al inicio, las opciones son: o desciendes de la tribu de Judá, desciendes de una de las 10 tribus esparcidas, o fuiste injertado al árbol. Ahora bien, ese injerto también le toca a Efraín o a las 10 tribus del norte, porque ellos fueron cortados, ellos fueron, como dice, fueron rechazados. Pero el Mashiach vino a resolver eso, crees en el Mashiach y entonces vuelves para atrás. ¿Me doy a entender? Entonces, sí, ahí está como la solución de todo el mundo. Hay una cosa, Pastor Miguel, y una cosa que estaba hablando ahora Iván, el hermano Iván, hay una cosa muy interesante. En el pueblo de Israel, hoy en día, y no sé desde cuántos años hace, no sé si, bueno, me imagino que desde que se fundó en 1948 otra vez como nación, la ciudadanía israelita la da la mujer, no el hombre. Entonces, ¿cuántas mujeres sé por muchos casos de amistades mías se casaron con hombres que no eran judíos? Sin embargo, por eso es que podemos tener esa también, en ese caso, esa sangre, porque quien da la ciudadanía, es decir, ellas, no todas las mujeres israelitas se casaron con israelitas o con judíos. ¿Qué pasó con la reina Esther? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué descendencia? Y Dios lo permitió porque el poder de él es más grande que todo lo que se puede mover. Y ahí entra de todas las naciones, él se va a tomar. Amén. Amén. O sea, ahora hace más sentido lo que leímos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, puesto que si lo leemos sin la base esta que estamos dando, de todas las naciones será una, es como que, bueno, ya sí desechó Israel, porque ya está eligiendo otra vez. No, él no está eligiendo otra vez. Es que él sabía que su nación estaba ligada por todos lados. O sea, la nación de antemano. Lo que pasa es que vino con una solución sobrenatural que cuando tú la entiendes realmente y tú la ves, tú dices, oh my God. O sea, Dios mismo se creó esta historia, esta gran solución para toda la tierra, donde nadie puede decir, pues no se te dio oportunidad. Claro que se te dio oportunidad, y más aún que oportunidad, se te abrió una puerta de este tamaño, aunque sabemos que dice que la puerta es estrecha, pero me refiero a que hay un hueco donde tú puedes pasar si tú quieres. O sea, se te dijo, pasa. Si tú no quieres pasar, eso es tu problema. Ya eso ya eres tú. Pero si eso no es gracia y misericordia, entonces yo no sé lo que es.
porque el destino de todo el mundo era entonces perdición, puesto que ya te habían desechado. Ahora la pregunta viene, y yo creo que esta pregunta la voy a tirar, pero la voy a contestar para la próxima. Es que, ¿qué sucedió con todo el mundo que no tenía esta revelación? ¿Qué le pasó? ¿Cómo me hace jugar? O sea, ¿qué pasó con las personas que no conocieron, que no tienen este conocimiento que tenemos ahora? Pues que murieron y ni se enteraron que esto era así. ¿Qué va a suceder con ellos? Y yo tengo una respuesta que es más, o sea, tiene base bíblica, pero es uno de los tantos pensamientos que existen. No vayan a pensar que es el único ni que eso es ley, sino que hay una respuesta, pues que calma mi alma y pues puedo decir, Yahweh es justo, Él lo juzgará conforme a la manera que Yahweh lo hará. Ya con esa respuesta para mí es más que suficiente, pero en la Biblia sí aparece una respuesta. Creo que pues, hay muchas cosas en la palabra que, si aún cuando vamos a los mandamientos, a los 613 mandamientos, con todas sus divisiones, hay mandamientos que humanamente no los entendemos. Humanamente no, digamos, no le hallamos el sentido. Pero es que está la gracia. Es que hazlo por obediencia. No te corresponde entenderlo, simplemente obedece. Porque si todo lo entendemos, vamos a terminar otra vez como los de la Torre de Babel. Ya me las sé todas. Entonces, déjame arrancar otra vez para arriba. No, es que simplemente obedece. El Eterno sabrá si algún día, Él no tiene por qué explicárnoslo, Él no tiene por qué darle razones a nosotros. Amén. Es simplemente hazlo porque yo soy tu papá y te lo dije. Y es para que depende de mí. Él quiere es que, como estamos ahorita en un Shabbat, descansando en Él, aprendiendo de Él, pero sin afanarnos. ¿No entendí esto ahorita? Bueno, hay cosas, yo creo que hay cosas en la vida de cada uno de nosotros que le han sucedido que nunca hemos encontrado una respuesta. Y llega el momento en que el Eterno lidia con esa situación en nuestras vidas y uno lo acepta. Just let it go. Y tal vez puede que no sea siempre así, ya cuando uno lo dejó ir, ahí es cuando el Eterno te da la respuesta. Este fue el por qué yo permití que tú pasaras en esto. Y lo que pudo ser 20 en mi vida han sido algo que sucedió 35 años atrás. Y la semana pasada estaba yo con un grupo de mujeres el sábado en la mañana y estábamos orando, nos reunimos a orar. Y una de ellas trajo algo que a mí inmediatamente, ¡pum!, recibí esa revelación en ese momento. La respuesta. Y dije, wow, me gocé. Algo que causó tanto dolor y dije, wow, maravilloso. Pero igual ya en mi corazón ya había que tú eres Dios, tú eres Elohim, tú haces como quieres, cuando quieres y punto. Sin cuestiones, así es sencillo. Wow, te digo algo tan increíble que si realmente no podemos pensar. Imagínense, la humanidad con lo poquito que sabe quiere eliminar a Dios. O sea, con la ciencia ciencia quiere eliminar a Dios. Con el chorrito que sabe, o sea, con la pizca que Dios ha permitido que ellos sepan, ya quieren eliminar a Dios. Imagínense que Dios le dé realmente un chorro de conocimiento. Pues ya hubiera dioses aquí, diestra y siniestra, todos fueran dioses. Ya Dios Elohim fuera, o sea, usted se imagina, o sea, usted dio, como digo yo, en la cabeza del clavo, ¡pam! Eso es. A veces es mejor hacerlo sin saber y quedarte tranquilo, porque si sabe, quizás tú le buscas las tres patas para no hacerlo. O sea, buscándole la vuelta para no, pero si yo lo hago así, pero si yo me muevo así, pero si le busco esta, pues no me puede jugar, porque entonces uno como que le busca buscándole la vuelta para no hacerlo. Y para no hacerlo. De hecho, yo mismo me encontré en esa situación.
pero si yo, entonces tú no vas. O sea, con cosas que Dios lo está haciendo para ti. Y el otro día, todos los mandamientos, aunque suenan mandamientos, se oye tan imponedor como que tú tienes que hacerlo. Realmente son ni ordenanzas, son realmente enseñanzas que te convienen a ti hacerlas, puesto que Yahweh te dice, si tú haces mi enseñanza, si tú haces mi Torah, que Torah es instrucciones, si tú llevas las instrucciones, todas estas bendiciones te van a alcanzar y te da todas las bendiciones buenas. Si tú no la haces sencillo, tú mismo te estás maldiciendo, todas estas maldiciones te van a llegar. So, realmente es como cuando un padre le dice a su hijo, a esto para que te vaya bien, a esto para que te vaya bien, a esto para que te vaya bien. Y el cabezón, hijo, hace lo incorrecto y cae en esto y cae en aquello. Es la misma historia que vivimos en nuestra vida aquí, terrenal, peculiar y fea, que nos sucede en lo espiritual por cabezones. Porque cuando a veces yo no me acuerdo que le decía a mi papá, pero ay, ¿por qué? Ay, no, eso es porque mi papá me dio. Y después, ¡pum!, me viene en la cabeza y ahí está. Mi papá me dice, por eso te lo decía, pero parece que te tiene que pasar para que, si yo me hubiera callado la boca, aunque yo no hubiera entendido, lo hubiera hecho lo correcto, no me hubiera pasado. La pastora anoche en la enseñanza nos decía que hay muchas cosas que el Eterno permite en nuestra vida y él decía, sí, él permite esto en tu vida. Ese fallo en tu vida lo permite porque allá tienes que ir para que aprendas y es verdad. En mi propia vida, la manera en que el Eterno obra conmigo es, mírate a ti misma. Y yo soy una persona que, pues que con pena lo digo, tengo un tono de voz como muy agresivo. Entonces la gente siempre pensaba, es que hablas como tan, pero no, es que fue la forma en que fui, no sé. Entonces yo empecé a grabarme a mí misma. Grababa un mensaje a mí misma y luego yo lo escuchaba. Y yo decía, wow, la verdad que sí. Empecé así mismo a ir, cuando anoche en la clase se hablaba sobre personalidad, sobre carácter, yo decía, o sea, cómo el Eterno lo ha ido a uno en su amor y en la intimidad, en la misericordia, obrando en uno, fixing, ¿no? Cuando estamos arreglando algo y toca cogerle martillo y darle un poquito por aquí, y darle un poquito por allá, y cuadro, o sea, decía, wow, es que es solo ser obediente. Y no que uno no falle, no que uno no se equivoque 200,000 veces antes de abrir los ojos, porque así es. Pero sí, eso, yo se le dije a mi hija, porque mi hija me decía, pero porque le dije, hija, si yo te digo, lava los trastes y pasa el baño, y yo regreso y tú cocinaste y lavaste el baño, ¿qué pasa? Bueno, pero hice dos cosas. Le dije, pero no hiciste lo que te mandé. Y con el Eterno es lo mismo. Es que es lo que Él manda, no lo que a nosotros nos provoque. Yep. Cuando vemos la Torah como, a veces yo creo que es que la gente se asusta con la palabra Torah, la palabra mandamientos. Pero a la verdad es como este bote de miel. Yo siempre en mi Shabbat tengo la miel y la sal. Siempre, porque la Torah es dulce. Yo nunca pensé que fuera un libro tan maravilloso. O sea, a mí se me pintó siempre tan. Pero para mí ha sido lo más tierno en experiencia que el Eterno ha traído a mi vida. Más religiosidad, digámoslo así, encontré antes. Porque eran reglas de hombre. Estas son las reglas de Él. Es lo que es el ser que más me ama. Nadie me ama más que Él a mí, nadie. Nadie me ha perdonado tanto, ni me seguirá perdonando. Es tan maravilloso, ¿verdad? Que es tan lindo, tan hermoso sentir ese amor que lo aprieta a uno y que uno está leyendo y la gente puede decir, y uno mismo, no entiendo aquí, pero no importa que yo no entienda. Simplemente obedéceme. Es maravilloso. Este mundo es maravilloso. Amén. Bueno, amados, yo creo que es hora de que cerremos para cerrar en Facebook. Así que le doy gracias a todos los que están conectados por Facebook. Espero que
que estas clases hayan sido bendición para tu vida y que pues te vayan llevando de aliyá en aliyá o de paso a paso a pues entender mejor estos tiempos y lo que el Eterno está haciendo en nuestra vida o en este nuevo mover de que le llamamos raíz hebrea. Para mí es un mover nuevo del Ruach, del Espíritu, para hacer crecer a su pueblo y para atraerlos, como estamos viendo, atraer sus tribus que estaban perdidas en todo el mundo. Así que oremos para cerrar. Baruch atah Yahweh, bendito seas tú, Rey del universo, que Padre ha puesto este tiempo para que aprendemos, para que sigamos creciendo, Padre, para que, Señor, veamos de qué manera tú tratas a tu pueblo, Señor, y de la manera que tú tienes todo fríamente calculado, mi Rey. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí conmigo, Señor, y gracias por los hermanos que están escuchando y aprendiendo, mi Rey. Sé tú, Señor, en este Shabbat, abriendo puertas, Señor, sanando, Padre, teniendo un tiempo con nosotros, mi Rey, puesto que este tiempo tú lo abriste, este Moé, para que compartamos contigo, Padre, porque tú eres un Dios bueno. Así que te damos gloria y honra, dominio y poder. Amén y amén.